Saludos, Iglesia Camino al Cielo. Qué bueno es reunirnos, aunque sea por este medio. Espero que hayan tenido una buena semana en la cual el Señor les haya sostenido, ustedes hayan abrazado, como dice Lamentaciones, las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Hermanos, a manera de recordatorio, quería dejarles saber que los martes y los jueves seguimos reuniéndonos por medio de la tecnología de la videollamada o conferencia también de Zoom. Así que continúen entonces reuniéndose, acompañándonos los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Recuerden enviar sus oraciones por adelantado para yo ponerlas en un documento y saber cómo orar de manera específica los unos por los otros. Esto también nos permite el poder aprovechar mejor el tiempo durante la oración de los jueves, los martes y los jueves. Hermanos, también le quería dejar saber que este domingo que viene es el primer domingo del mes y queremos entonces compartir la cena del Señor juntos como iglesia. Así que estaré compartiendo con ustedes más adelante la información que necesitan saber para cómo cada uno de nosotros en nuestros hogares podemos tener un servicio en vivo y partir el pan y tomar el vino como congregación y no perdernos de este privilegio de recordar esta hermosa ordenanza que el Señor nos dio en su palabra. Esta mañana tenemos el privilegio de que nuestro hermano Frank nos dirija en una alabanza, Jesús, confío en ti. Así que cantemos juntos, gocémonos en el Señor y disfrutemos este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Que el Señor les bendiga. El Señor los bendiga, hermanos. Ojalá se la estén pasando bien ustedes y su familia en estos tiempos que estamos pasando, pero tenemos que saber que tenemos que confiar en el Señor, amén. Y por eso traigo esta alabanza que vamos a cantar. Jesús, confío en ti, pongo mi fe en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Y aunque tardaré, Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Nunca me has dejado, estás siempre a mi lado. Jesús, confío en ti. No importa lo que digan, pase lo que pase, Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Pongo mi fe en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Y aunque tardaré, Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti. Nunca me has dejado, estás siempre a mi lado. Jesús, confío en ti. No importa lo que digan, pase lo que
pase, Jesús, confío en ti. Hay momentos que disminuye mi fe, la circunstancia de la vida me hace dudar, pero en esos momentos puedo en ti confiar y al mundo gritar: Jesús, confío en ti. Jesús, Jesús, confío en ti. Nunca me has dejado, estás siempre a mi lado. Jesús, Jesús, confío en ti. No importa lo que digan, pase lo que pase, Jesús, confío en ti. 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 Así es, hermanos, el Señor los bendiga y que se la pasen bien en este día. Amén. Hola, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Yo le quiero dar gracias a Dios por su gran amor y su gran misericordia para con sus hijos. Esta mañana vamos a leer la palabra en Génesis 50, 20 y 21. Si gustan abrir sus Biblias, por favor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló a los corazones. Esta es palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Adiós. Saludos, mis hermanos. Como leyó la hermana Margarita, estaremos compartiendo entonces Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. Permítame orar antes de iniciar. Padre, guíenos en esta hora. Glorifíquese a través de su palabra y traiga, Señor, aliento y recuerde, Señor, estas verdades a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El mal que obró para bien. Recuerdo muy bien un lunes de junio del año 2018, cuando lamentablemente la oficina en la cual trabajaba en el ministerio Children's Hunger Fund fue cerrada, la oficina de Chicago, por motivos relacionados a las diferencias o a las necesidades económicas que tenía este ministerio. Eso fue un golpe duro para todos en la oficina, ya que llegamos a ser buenos amigos y creíamos que teníamos una gran misión, un gran ministerio en el área del Midwest, llevando comida a los necesitados, pero también llevando entrenamiento y animando pastores. Luego de ese tiempo, el Señor me regaló la oportunidad de trabajar por unos meses en el Distrito 86, donde estaba distribuyendo comida en 3 escuelas diferentes. Lamentablemente tuve 2 accidentes menores que demandaban entonces el que yo renunciara
de dicho trabajo. Por lo menos me dieron la oportunidad de renunciar. Recuerdo que en ese tiempo Salomé venía de camino en el vientre de mi esposa y sabíamos que la pérdida de estos trabajos, a principio, a mitad del año, el trabajo de CHF y luego el trabajo de la escuela, eran golpes duros para nosotros. Pero recordamos entonces que el Señor está en control. Y recordamos que el Señor tiene un propósito, y así mismo fue, hermanos. Este tiempo de crisis nos acercó más a Dios. Y en ese acercamiento a Dios, entonces, el Señor nos dio la dirección de aplicar a las oportunidades de trabajar en las escuelas, enseñando en las aulas como maestro sustituto. Pude conseguir mi licencia y pronto, luego de tener mi licencia, tuve 2 contratos en 12 distritos diferentes a largo plazo para poder enseñar allí. El mal de haber perdido y el dolor de haber perdido estos trabajos eventualmente sirvió para nuestro bien, para el bien mío y el de mi familia. Y esto nos recuerda, hermanos, que el mal que muchas veces pudiéramos estar viviendo en el presente, Dios lo puede usar para el bien y para su gloria en nuestras vidas. Es lo mismo que experimentamos y habremos de ver en la vida de José. Y ciertamente, hermanos, vivimos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre. El número de desempleo continúa subiendo aquí en los Estados Unidos. 26 millones de personas, 26.5 millones de personas han perdido sus trabajos. No tienen un trabajo en estos momentos y han tenido que aplicar al beneficio de desempleo por alguna razón u otra. En 210 países, 2.800.000 personas han sido infectadas por el virus del coronavirus. Y de esos 2.195.000 personas han fallecido como consecuencia de este virus en sus vidas. A todo esto se le añade, como sabemos usted y yo, el gran estrés físico, emocional y relacional que se vive en estos momentos de aislamiento e incertidumbre. Y muchos nos podemos hacer la pregunta, ¿realmente hay algo bueno que podemos aprender o sacar de aquí, de este tiempo de coronavirus? ¿Hay algo bueno que podemos realmente apreciar? ¿Habrá algo bueno que habrá de salir de esta situación en la que nos encontramos? Ya vimos que el gobernador de Illinois ha extendido entonces el llamado a quedarnos en nuestras casas y tratarán de reabrir los negocios poco a poco, pero esto tomará más tiempo de lo que esperábamos. ¿Hay algo bueno que podemos aprender de aquí? ¿Está haciendo Dios algo en medio de esta crisis? La pregunta que nos hacemos entonces es, viendo la vida de José, ¿cómo yo puedo vivir en medio de esta crisis y ver lo bueno que Dios pueda estar haciendo? Y yo creo que a esta pregunta le podemos encontrar claramente una respuesta que el texto mismo nos da. Y esta pregunta sale del texto mismo que quiero compartir con ustedes. Pero antes de entrar en el texto de manera profunda, permítame recordarles la historia de José para aquellos que no están tan familiarizados. José es el hijo de Jacob. Dios en su misericordia entonces llama a Abraham. En Génesis capítulo 12 le promete una gran descendencia. Abraham no puede tener hijos. Eventualmente Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Jacob entonces tiene a otros 12 hijos luego de una larga osadía con su suegro. Eventualmente termina con 2 esposas y con una gran cantidad de hijos, con 12 hijos. De esos hijos de Jacob llegamos a Génesis capítulo 37. Y en Génesis 37 entonces vemos como Jacob tiene una preferencia por su hijo José. Génesis 37:3 dice, y amaba a Israel, que es el mismo nombre de Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
José era el hijo preferido de su padre Jacob. Esto trajo celos, contiendas, rencillas, como puede traer la preferencia de un hijo sobre otro en nuestras familias. Sus hermanos intentan matar a José. Terminan entonces vendiéndolo a un grupo de mercaderes luego de haberlo echado en una cisterna. Lo sacan, lo venden a un grupo de madianitas que luego, más adelante, entonces lo venden como esclavo en la casa de Potifar. Potifar, un general del reinado de los egipcios. Estando en casa de Potifar, Dios bendijo a José. Pero la tentación vino cuando la esposa de José se le insinuó a José. José huye de allí y termina entonces en la cárcel. Pero aún en ese proceso, antes de huir, José reconoce que Dios estaba presente, que Dios estaba en control, que Dios estaba lidiando en medio de todo esto, que Dios veía todo lo que sucedía. Porque vemos las famosas palabras de José: ¿cómo haría tan mal tan grande contra mi Dios? José termina en la cárcel también él prospera. El Señor eventualmente le permite interpretar los sueños del copero y el panadero del rey de egipcio. Eventualmente José es traído delante de Faraón para interpretar un sueño que nadie podía interpretar, pero el copero recordó que José en la cárcel podía interpretar sueños. Dios le da la gracia a José para interpretar el sueño y José es puesto como segundo en Faraón, luego de Faraón. ¿Qué sucede en todo esto? En todo este proceso entonces Jacob y sus hijos entonces necesitan comida, así que Jacob envía a sus hijos a Faraón y José se encuentra con sus hermanos luego de varias interacciones. Eventualmente José se revela a sus hermanos y les dice: ustedes, yo soy José. Y dice que lloró grandemente. José invita a su familia a vivir junto con él, más cerca de él. Y cuando eventualmente Jacob fallece, entonces los hermanos de José se llenaron de temor. Y ellos no sabían qué José iba a hacer con ellos. Así que José les recuerda a ellos estas palabras que leyó nuestra hermana Margarita y lee otra vez: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este fue un evento doloroso, difícil en la vida de José. Y entendemos y sabemos que esta prueba que José vivió, según lo que José está compartiendo allí, fue para el bien de él y para el bien también de su familia. Entonces, ¿cómo fue que Josué pudo vivir bajo tal crisis y bajo tanta opresión y salir con una visión y una mentalidad exitosa, espiritual delante de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, José recordó que Dios siempre está en control. José recuerda que Dios siempre está en control. Miren cómo dice el pasaje: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, dice, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él recuerda que Dios es soberano. José tenía algo bien claro, y es que en su mente y corazón él estaba consciente del control que Dios tenía sobre todas las cosas. Y es la misma verdad y el mismo principio, la misma doctrina que debemos recordarnos a nosotros mismos. Muchas veces decimos esta frase muy a la ligera: Dios es soberano, Dios está en control. Pero cuando pasamos momentos difíciles, entonces somos retados a ejercitar esa verdad que tenemos en nuestras mentes, que la sabemos desde el punto de vista educacional, tenemos el conocimiento, pero necesitamos ponerlo en práctica. José recuerda y reconoce que Dios está en control. Dios es soberano.
Escuchen esta definición de este comentario sobre la soberanía de Dios. Dice: la soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. Él es Dios en nombre, así como en todas las cosas, dirigiendo todas las cosas, y el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Me gusta como dice la confesión de fe de Westminster, una confesión de fe que era una recopilación de artículos de fe para definir entonces la sana doctrina. Dice lo siguiente: Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Permíteme repetir esto y ustedes lo van a estar viendo. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Lo que está diciendo esta confesión, hermanos, de fe, es lo siguiente: Dios hace conforme a lo que ya Él desde la eternidad ha planeado y ha querido hacer, y lo ordena libremente, y nadie puede alterar lo que habrá de suceder. Es por eso que vemos en Primera de Crónicas capítulo 29 versículos 11 y 12, cuando dice aquí: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Es interesante, hermanos, cómo aquí el autor habla sobre cómo en las manos de Dios está todo el universo, todo lo que sucede, y todas las posesiones están dirigidas y controladas por Dios. Eso habla sobre la doctrina de la soberanía de Dios, el control que tiene Dios sobre todas las cosas. Isaías capítulo 46, Dios les recuerda a su pueblo por medio del profeta: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Hermanos, esta es la doctrina importante y vital de la soberanía de Dios, la cual José se aferró, confió, guardó en su corazón y recordó continuamente. Dios obra de maneras misteriosas y sus planes siempre son perfectos. Dios en su plan divino permitió que José sufriera para que, como resultado de dicho sufrimiento, José rescatara a su propia familia, y no solamente a su propia familia, sino que a nosotros mismos hoy día somos beneficiarios de la obra soberana de Dios en la vida de José. Una pregunta que nos podríamos hacer entonces: ¿cómo José mantuvo esa visión y ese corazón que recordaba continuamente la soberanía de Dios en medio de tanta dificultad? Bueno, vemos a través de la vida de José en el capítulo 39, en la casa de Potifar, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. El autor aquí nos recuerda la presencia de Dios en la vida de José. Versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Versículo 9, cuando la esposa de Potifar quiere tentar a José, dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios?
José está consciente de la presencia de Dios y tiene esta relación con Dios. Estando en la cárcel con el copero y el panadero, José reconoce estas palabras en el versículo 8. Dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? En otras palabras, Dios es el que controla quién es el que los sueños que nosotros estamos tratando de interpretar para ustedes. Y más adelante, cuando es presentado delante de Faraón, José entonces dice las siguientes palabras en Génesis 41 a 16. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Una vez más, José está predispuesto y siempre inclinando su corazón a permear sus palabras y sus acciones, dirigidas por la constante y creciente y grande dependencia de Dios. José está empapado de Dios. Y hermanos, esta es la realidad que tú y yo necesitamos aplicar a nuestras propias vidas. Este mismo principio, José canaliza los eventos de su vida bajo la sombrilla de la soberanía de Dios. Todo lo que sucede está bajo el control y la soberanía de Dios. Y lo que él dice en este pasaje, lo que ustedes hicieron, lo hicieron con la intención de hacer mal, pero Dios lo tornó para bien. José está diciendo, en otras palabras, cuando ustedes me echaron en ese foso, en esa cisterna, cuando me sacaron de la cisterna, cuando me maltrataron, cuando mintieron a mi padre Jacob para hacerle creer que fui devorado por un animal, cuando fui vendido a unos extraños y ustedes me echaron afuera como un esclavo indolentemente, en todo eso Dios estaba en control. En todo esto Dios tenía un propósito. En todo esto Dios estaba obrando de una manera increíble. Y lo que podemos ver entonces es que al José recordar y vivir bajo esta doctrina, bajo este principio de la soberanía de Dios, José entonces puede ver cómo la mano de Dios obra aún en medio de la oscuridad y la dificultad. Y hermanos, es allí donde tú y yo debemos aprender entonces a ver la soberanía de Dios, las obras de Dios, y ver el bien que Dios trae aún en medio de el coronavirus que estamos viviendo en estos tiempos. No seas tentado a simplemente ser arropado por las malas noticias o por una extensión del mandato de quedarnos en nuestras casas hasta el 31 de marzo, o cómo la economía va a recuperarse. Ciertamente esas cosas en realidad en la vida diaria, cotidiana, ciertamente pueden ser difíciles, pero no perdamos de vista que Dios sí está obrando y en su soberanía Él ha permitido el coronavirus para atraer y llamar nuestra atención a muchas otras áreas que nos permiten ver que Él está en control. Una de ellas es que el desempleo nos ha forzado a buscar de Dios. Nos ha forzado a buscar más de Dios, a depender de Dios. Las muertes del coronavirus nos han confrontado con la realidad de lo frágil que somos. Hermanos, este virus no respeta edad, no respeta estatus social, y el temor a la muerte que muchas personas pueden tener les está impulsando a buscar la esperanza y la verdad y la victoria que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús, el cual venció a la muerte con poder al resucitar al tercer día de entre los muertos. Muchas familias han sido puestas en una situación ahora donde están inevitablemente teniendo que pasar tiempo juntos como familia. Y quizás esto ha creado ciertas tensiones que Dios mismo ha creado y ha provocado para que busquemos soluciones bíblicas y sanas y que sean de provecho para nuestras familias y que crezcamos en medio de esta pandemia.
Millones de personas están en las redes sociales buscando mensajes de las Escrituras, buscando un mensaje de esperanza en medio de tanta tragedia como la que vivimos hoy día. Nuestra fe está siendo probada en estos momentos. Y hermanos, el tiempo que decíamos no tener para dedicarlo a Dios, para hablar con Dios, para tener una comunión con Dios, ahora sí lo tenemos. Y esto es un fruto, esto es algo positivo que Dios ha creado como consecuencia del coronavirus. La semana pasada escuchaba que 199 personas recibieron a Cristo por medio de un servicio en línea de la iglesia Summit Church en Carolina del Norte. 199 personas vinieron a Cristo como consecuencia de venir a escuchar un mensaje en línea para ver qué esperanza encontraban, y encontraron la esperanza de Cristo. Hermanos, esto viene como resultado de la soberana mano de Dios permitiendo el coronavirus. Hermanos, de igual manera, nuestro hermano Ricardo Alcalá, el pastor Ricardo Alcalá, compartía conmigo cómo Dios le usó para la conversión para traer a Cristo a 2 personas en México. Y como su tío está buscando reencontrarse con Dios luego de años de estar alejado de la fe. ¿Está Dios obrando en medio del coronavirus? ¿Es Dios soberano sobre los eventos del coronavirus? Claro que sí. Dios está obrando. Y como dice el pastor John Piper, Dios está obrando de 10,000 maneras en nuestras vidas, de las cuales solo vemos unas cuantas. Hay muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta. Hay muchas cosas que no estamos al tanto, que están sucediendo detrás del escenario, en el mundo espiritual. Cosas que Dios nos ha librado. Cosas que Dios está permitiendo y nos está librando hoy día, y estará permitiendo y estará haciendo en un futuro, mostrando y reflejando su gloria. Dios sí está obrando. Amada iglesia, en medio del coronavirus, escucha las palabras de William Cowper, de un hermano que aunque escribió grandes himnos espirituales muy famosos en el 1744, él escribió estas palabras de este hermoso himno que dice lo siguiente, en medio de su depresión y sus pruebas. Dice: no juzgues al Señor con razonamiento débil, pero confía en Él, por su gracia. Detrás de una providencia que arruga nuestro rostro, se esconde una cara sonriente. Dice, se esconde una cara sonriente. Sus propósitos se cumplirán rápidamente a cada hora. El sabor de la prueba puede ser amargo, pero dulce será el resultado. Repito, detrás de la providencia que arruga nuestro rostro se esconde una cara sonriente. Y me encanta esa figura que el autor aquí presenta, William Cowper, porque lo que él dice aquí es lo siguiente. Él está diciendo, detrás de esta situación difícil de la pandemia, donde ciertamente ha habido dolor y hemos experimentado gran dificultad, podemos encontrar y asegurarnos de la cara sonriente de Dios, que habrá de endulzar con gran resultado, al final de todo esto, sus propósitos. Oh iglesia, el mal que Dios utilizó para el bien de José y de su familia. ¿Por qué esto es importante? Porque fue este mismo José que nos apunta entonces a un mejor liberador. Podemos ver algunas similitudes en la historia de José con la historia de Jesús. José liberó a mucho pueblo al
al tener la sabiduría y la gracia de Dios para cuidar y proteger al pueblo egipcio y a su familia. Cristo, al igual que José, fue el objeto de la envidia de los hombres. Y fue esa misma envidia y odio que Dios utilizó para llevar su plan a cabo en salvar a muchos por medio de su Hijo. En Mateo 27:17, miren cómo dice la palabra de Dios. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Versículo 18, porque sabían que por envidia le habían entregado. ¿Recuerdan a José? Por envidia fue echado en el foso y trataron de matarlo y eventualmente lo vendieron. A Cristo, por envidia, de igual manera, fue entregado en mano de los principales sacerdotes que querían eliminarle. Cristo, al igual que José, fue vendido por monedas de plata, rechazado y maltratado. En Juan capítulo 1, en Hechos capítulo 2, encontramos este pasaje clave conectado con la soberanía de Dios que vimos en la vida de José. Miren cómo dice Pedro a la gran multitud cuando viene el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. Presten mucha atención. Dice Pedro: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hablando de Cristo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: a este Cristo del que yo te estoy hablando, Dios había de antemano ya determinado que él iba a ser entregado en manos de sus mutiladores, en manos de aquellos que le iban a dar muerte. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pedro es lo siguiente: ustedes mataron a Jesús porque Dios en su voluntad así lo quiso. Dios entregó a Cristo en las manos de sus acusadores. Dios estaba en control. Versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios en su plan tenía ya determinado que su Hijo amado sufriera mucho, pero el sufrimiento de Cristo tenía un propósito. Tenía el propósito de que a través de su muerte y dolor el Padre Celestial iba a hacer morir a su Hijo en la cruz para dar esperanza, ánimo y victoria a hombres y mujeres como tú y como yo hoy día. Así como José dijo: lo que el Señor permitió que yo viviera, el mal que yo viví, Dios lo permitió para salvar a muchos. De igual manera, el mal que Cristo sufrió como consecuencia de la voluntad de Dios sobre su vida, utilizando a hombres malvados y perversos para llevarle a la cruz, salva también a muchas personas, de los cuales somos tú y yo. Oh, amada iglesia, escucha esta verdad. Dios en su soberanía envió a Cristo a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por mis pecados. Y aquel que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó como expiación, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oh, iglesia Camino al Cielo, en medio de esta pandemia, ¿cómo tú debes vivir? Tú debes vivir recordando, abrazando la soberanía de Dios. Dios está en control. Hermanos, cuando usted recibió esa llamada o esa carta o esa conversación con su jefe y le dijeron: no tienes trabajo por este tiempo, Dios estaba en control. Y Dios está en control y estará en control. Y Él habrá de proveer, Él habrá de mostrar y revelar su gracia y su poder sobre ti. Hermanos, aun cuando recibimos esas noticias difíciles de nuestros familiares, Dios continúa en control. Y es este mensaje de la soberanía de Dios que nos debe entonces llevar a nosotros a recordar que estamos en manos seguras. Si tú estás en Cristo, estás en las mejores manos, estás en las manos de un Dios que lo controla
todo. Un Dios que en su gracia ya pisoteó por medio de su Hijo a la muerte que nos acusaba y nos perseguía. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, en este tiempo tan difícil, es que la muerte nos llegue, nos toque a la puerta. Pero saben que cuando estamos en las manos de un Dios soberano, aún la muerte es un beneficio. Porque dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo en el libro de Juan, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él está en control de la muerte. Oh, iglesia, anímate al saber y al recordar que en medio de esta pandemia, Dios puede y está tornando el mal que estamos viviendo y lo está utilizando para bien. Y yo lo que quiero ahora, hermanos, es que hagamos un ejercicio ahí donde usted está, con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, solo o sola. Yo quiero que usted tome unos minutos y comience a evaluar y meditar en este mensaje, en la idea de que Dios está en control y de que Dios es soberano. Y la pregunta que yo quiero que respondamos es, ¿cómo te debe animar el recordar y reconocer la soberanía de Dios en el coronavirus 2019? ¿Cómo te anima el saber que Dios está en control? Y la segunda pregunta que quiero que contestemos es, ¿qué cosas positivas has visto a Dios hacer aún en medio del mal del coronavirus 19? ¿Qué cosas positivas has visto Dios hacer en tu vida o en la vida de otros, aún en medio del coronavirus? Nuestro Dios está en control. El mal obrando para bien. Padre, gracias porque usted lo controla todo. Y aún en medio de esta crisis, usted tiene un propósito bueno para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.